¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este siguiente módulo, este siguiente capítulo que vamos a ver. En este caso, continuando con el tema o el módulo número 1, que vendría a ser los principios conceptuales de estructuración y modelamiento estructural. En este caso vamos a abarcar el subtema de principios conceptuales e importancia de los elementos o del elemento estructural. Antes de iniciar, me gustaría dar esta pequeña frase de Da Vinci o Leonardo da Vinci, donde indica lo siguiente: así como el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se pudre, de igual manera la inactividad agota el intelecto. Muy bien, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo es las etapas del proyecto y las fallas típicas o comunes que se dan en las edificaciones, ¿vale? Sean por errores constructivos, errores de diseño o errores de modelamiento, ¿ok? Primero, vamos a ver el ciclo de cómo es que inicia la etapa de un proyecto y cómo es que la etapa inicial, media y final, ¿ok? Primero, la etapa inicial, en este caso sería el concepto, la concepción de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Los espacios, cómo van a estar determinados, las alturas más o menos, cómo es que se van a dar. Esto va a ir muy referido al arquitecto, o sea, su plano arquitectónico. Por lo general, un arquitecto nos brinda un predimensionamiento aproximado de cuánto tiene que ser la columna. Nos dan secciones de viga en algunos casos, ¿no? De más o menos qué ancho va a tener. ¿Para qué? Para que se cumpla su arquitectura. Nosotros como ingenieros estructurales vamos a un poco contradecir, no, sino a cambiar un poco lo que él va a plantear, no porque querramos, sino porque van a ser los requerimientos que nos va a decir el análisis matemático, ¿ok? Entonces, una vez terminado el concepto de la estructura, empezamos nosotros como ingenieros recién a laburar, que vendría a ser la estructuración o predimensionamiento, que ya lo vimos en una clase anterior, que estos elementos se deben predimensionar. Entonces, una vez predimensionado, nosotros lo que hacemos es un análisis estructural, donde con este análisis estructural vamos a abarcar, o bueno, vamos a tocar, más bien dicho, la incorporación de los elementos estructurales con sus secciones, que quiere decir, vamos a determinar o vamos a crear los elementos de la columna, de cuánto por cuánto va a ser la columna, qué tipo de material, vamos a indicarle al programa las propiedades del concreto y del acero también. Vamos a dictarle al programa las dimensiones de los elementos. Vamos a indicarle al programa las asignaciones de carga, tanto carga permanente, que debe ser la carga de la estructura, la carga muerta y la carga viva. Cuando son edificaciones altas, por lo general también se tienden a asignar las cargas de viento, ¿ok? Dentro de la misma análisis estructural vamos a tocar dos análisis, el análisis estático y el análisis dinámico. El análisis estático vamos a ver todo lo reglamentario con la norma E030, el factor de suelo, el uso, el de zona, el tipo de suelo, entre otros, ¿vale? Y para el análisis dinámico vamos a ver todo el tema de la aceleración sísmica en dicha edificación. Ojo, en la norma E030 nos indica, pero nosotros como ingenieros debemos realizar tanto análisis estático y dinámico, porque a veces el dinámico no cumple o es menor que el estático. Ojo, esto se da más que nada en edificaciones de pocos niveles, cuando son de 2 a 3 pisos para abajo, pero cuando son edificaciones altas, por lo general, en su mayoría, en su casi 100%, es el análisis dinámico quien determina, ¿vale? Ok. Una vez habiendo realizado el análisis estructural, nosotros ¿qué vamos a saber? Vamos a decir, oh, mira, ya hicimos el análisis estático y dinámico. Para el análisis dinámico vemos que nuestras derivas está muy fuera del rango que nos determina la norma E030. Todavía no voy a dar datos
exactos ni voy a tocar el tema de la normativa porque todavía no hemos abarcado ese tema. Cuando vayamos a ese tema vamos a entender, vamos a empezar a atar cabos de una cosa con otra, ¿ok? Entonces, vamos a ver con el análisis estructural que no va a cumplir ciertas características. Y he ahí donde entra la parte de las placas, la parte de los muros estructurales, las partes de las secciones de las columnas, si en este caso las derivas no son tan grandes, ¿no? Podemos engrosar un poco las columnas para que ésta pueda tener la rigidez suficiente y las derivas de la edificación pues cumplan. Entonces, en este análisis estructural, nosotros vamos a determinar si está bien o no el camino que estamos siguiendo, ¿vale? Bien, supongamos que ya el análisis estructural se hizo y todo está ok. Las derivas, todo está cumplido. Vamos por el otro lado, que vendría a ser el diseño estructural, donde ya este diseño va a ir abarcado en base a una normativa. La normativa es 030 de los elementos de hormigón armado, de concreto armado, de concreto reforzado, como lo conozcan, ¿ok? Muy bien. Y donde íbamos a realizar el diseño y donde vamos a tocar muy bien la normativa para el diseño como tal. ¿Por qué digo el diseño como tal? Porque como el diseño como tal, nosotros tenemos que regir ciertas separaciones de aceros, ciertas cantidad de varillas, porque no es colocar varillas, o colocar las separaciones de las varillas, porque sí, existe un reglamento que nos indica las separaciones máximas de estas varillas, cuáles son las separaciones mínimas de estas varillas también, porque yo no puedo decir, oye, mira, esta viga requiere en la parte inferior tanta área de acero, y yo, porque, mira, necesita, yo qué sé, 12 centímetros cuadrados de acero, por poner un ejemplo. Ya, fino. Vamos a poner 2 de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque me nace, porque quiero, porque ya con eso cumple. No, tampoco voy a decir, oye, vamos a poner 15 de 12 milímetros, no, perdón, 10 de 12 milímetros. No, no va a entrar en esa sección en esa sección de base de columna, de viga. Entonces, como no va a entrar, nosotros tenemos que adecuar o decir, ¿no? Acá en estas esquinas vamos a poner 2 de 3 cuartos y en el centro vamos a poner 4 o 3 de 5 octavos. Y con eso cumplimos y damos una muy buena estructuración de la viga o repartición de áreas de acero de la viga. ¿Ok? Entonces, vamos a tocar muy bien acá el tema de la normativa para el diseño tanto de columnas, vigas, placas, escaleras y de las losas, ¿vale? Por otro lado, una vez teniendo toda esta información, pasamos al siguiente paso que vendría a ser la memoria de cálculo, donde esta memoria de cálculo va a estar dada por 2 diseños o 2 análisis matemáticos que ya habíamos mencionado, tanto el ITAPS, tanto el Robot Structural. Vamos a hacer también dicha comparativa para ver cómo es que uno se comporta con respecto al otro. ¿Ok? Y con la memoria de cálculo, donde va a estar también dentro todos los elementos estructurales, vamos a tocar el factor último que vendría a ser la fase de construcción, donde ya ahí entran otros ingenieros de calidad, ingenieros de inspección de obra, ingenieros de seguridad, en fin, ¿vale? El tema de la estructura o el diseño es muy hermoso porque obviamente abarcamos, si nos damos cuenta, abarcamos todo el proceso desde el anteproyecto, durante el proyecto e incluso también hasta después del proyecto, porque después del proyecto esa edificación requiere de mantenimiento, requiere de un mantenimiento periódico. Estructuras de edificaciones grandes, puentes, todos requieren mantenimiento, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente punto, el siguiente página, donde dice la importancia de los elementos estructurales. No dice lo siguiente, el daño. ¿Qué es el daño? Es la condición y grado de deterioro que presenta un elemento estructural después de algún evento o a causa del uso del inmueble. En este caso, hay clasificación del daño en los elementos de edificación. Hay la evaluación del impacto de elementos dañados en el comportamiento de la edificación. En este caso tenemos 2 subtemas por los cuales se dan estas. En este caso tenemos las siguientes: consecuencias de fallas y consecuencia
consecuencias de fallas. En este caso, uno serían consecuencias de fallas. Hay mayores y menores. En las mayores tenemos, si se daña un elemento estructural como columnas, muros estructurales o vigas, losas y rampas, y las menores ya serían muros divisorios e instalaciones. Si se rompe una tubería de agua, ¿qué importa, no? Viene el plomero, va, pum, lo arregla y ya está. Si se va un rato la corriente, no importa, viene el electricista, hace un recableado de todo ok. Si se destroza o rompe un muro divisorio no tiene peso, puede ser drywall. Si se destroza o se rompe, bueno, hay que reponerlo. Pero si se rompe una columna, ya estaríamos hablando de unas fallas menores, porque podría indicar un posible colapso de la edificación. Si se destroza un muro estructural, amigo, significa que el sismo ha sido tan fuerte que ha hecho que fallen las placas y por lo consecuente es muy probable que las columnas ahorita fallen y esa edificación se desplome. Si fallan vigas, ¡pah! Todo el techo en el cráneo. Quedaste ahí. Entonces, o si fallan las losas y rampas. ¿Qué quiere decir las rampas? En la escalera. Estás bajando en la escalera y la escalera se quiebra, se fractura, te puedes volcar, caer, ¿no? Entonces, esas son las fallas mayores. Ahora, por otro caso, tenemos las consecuencias de fallas. En este caso, las consecuencias de las fallas mayores tenemos inestabilidad por compresión, aplastamiento por compresión o fractura a tensión. También se puede dar. Cortante y torsión. Y las fallas menores se podrían dar por la adherencia o una falla dúctil, ¿no? Son fallas menores, es natural que se den estos de acá. Ok, vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a mostrar ejemplos de estas fallas. Por ejemplo, en la parte de aquí, no sé si se puede puedo dar clic acá. Sí, muy bien. Lo convertí en PDF para poder hacer un buen ejemplo. Ok. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, una columna que ha tenido una falla por compresión. ¿Cómo sabemos que tenemos una falla de compresión? Pues acá tenemos un ejemplo de cómo es que se presenta. Por lo general se ancha gracias a que las varillas quieren salir, empujarse y estas hacen que el concreto como que explote. Y al momento de explotar, estos ocasionan, pues, ¿no? La falla de compresión. Quiero ver si estoy grabando. No, ok. Muy bien. Generan la falla de compresión. Por otro lado, tenemos la falla de flexión. Como podemos ver acá, que se dio una falla a flexión en la parte superior. ¿Cómo podemos ver estas fallas? Acá podemos tener un ejemplo gráfico. Por lo general, las fallas se dan en la parte superior e inferior y en los laterales, ¿no? No se da este ejemplo de implosión, se podría decir, ¿no? En la estructura. Hay también fallas por cortantes. Estas fallas por cortantes por lo general se dan cuando no hay un buen estribos, no hay buena cantidad de estribos para que soporten el efecto de corte. Y por último, el efecto tipo flexión, ¿no? Cuando no hay suficiente área longitudinal de acero en las columnas. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir para mostrar más ejemplos. Hay falla en columna de concreto reforzados. Acá vamos a ver todas las columnas como han fallado. En este caso hay flexión, formación de rótulas plásticas. Acá podemos ver las fallas en los extremos, sea inicial o final de la columna. Cómo es que estas se han dado. En este caso acá podemos ver cómo estas fallas se han dado a la primera tercera parte de la columna gracias a este muro, podríamos llamarle, que ha impedido, pues, ¿no?, sus desplazamientos laterales de la columna. Acá también fallas plásticas, en este caso, de las rótulas de unión viga-columna, en este caso también en la parte inicial. También tenemos estos tipos de fallas a flexión, que ya lo habíamos visto. Pérdida de recubrimiento. Sí, también por pérdida de recubrimiento, cuando entra la parte de la humedad y hay cierto esponjamiento, se pierde el recubrimiento de la columna y quedan gran parte de las varillas expuestas. Vemos cómo estas fallas se están dando en esas edificaciones. También hay por daño en columnas cortas. Acá vemos el efecto de columna corta. ¿Cuándo es el efecto de columna corta? Cuando se le impide el libre desplazamiento de la columna.
Creo que esto se sobreentiende, son temas muy tocados, y estos efectos, obviamente en el diseño debemos, obviamente, realizar una junta de dilatación, una junta sísmica, para que estos no hagan ese efecto. Una posible forma de restaurar esto o de que no haya estos efectos es de que aquí haya mayor cantidad de estribos en caso se vaya a hacer este tipo de diseño, lo cual no es recomendable, ¿vale? Lo más idóneo es hacer la junta sísmica en vez de colocar más acero porque amerita más costos, ¿ok? Ya. Fallas de vigas de concreto reforzado. En este caso tenemos dos fallas. Una es la falla de articulación plástica por flexión y cortante, como podemos apreciar aquí. La parte inferior con respecto a la conexión, la viga ha fallado. Y por la parte derecha tenemos la falla por cortante en viga aperaltada. ¿Vale? Esta es la falla que se muestra de cortante. Esos son elementos que han sido ensayados. Bueno, esto sí es de una edificación. Muy bien. Ahora, diseños de muros de concreto armado. Acá podemos también ver las fallas de los muros de concreto reforzado. En este caso, bueno, hay fallas por deslizamiento de la base. Es cuando hay un asentamiento en la base, en la cimentación. Obviamente se van a evidenciar fracturas en nuestro muro, ¿verdad? Porque hay una especie de estiramiento de nuestro muro estructural. También hay falla por tensión diagonal, por cortante. Obviamente cuando hay estos signos de corte en esta edificación, obviamente quiere decir que nuestro muro ya llegó a su límite, debemos cambiarlo o demolerlo. Y estos se dan por lo general cuando están los marcos de la puerta y las ventanas. Si se dan cuenta, estas entradas permiten el ingreso o permiten la formación de estas grietas y la unión de las mismas, como podemos apreciar acá en esta imagen. ¿Ok? En la siguiente tenemos daño de muros de concreto reforzado. Bueno, estos daños ya son más fallas o diseños dados por aplastamiento, ¿no? Por lo general los muros no se diseñan por aplastamiento, pero vamos a tocar más el tema del cálculo cuando ya estemos en el modelamiento. Acá se puede apreciar mejor. Por último, también tenemos la falla por aplastamiento de concreto y pandeo de barras. Ok, esta es la falla por aplastamiento, ¿cierto? Y como vimos en el tema de las columnas, estos aceros también se pandean, ¿vale? Se pandean. Es inevitable. Pues también se da cuando hay un poco recubrimiento, como se puede apreciar acá. No ha habido mucho recubrimiento de concreto con respecto a las varillas. Es una posible causa también. Entonces, vemos acá, por último, daños en muros de mampostería. Vamos a tocar el tema de concreto armado, pero acá también vamos a tocar el tema un poco de albañilería, ya que los muros estructurales y el tema de albañilería hay ciertas, ¿cómo decirlo? Conceptos que se enlazan uno con respecto a otro, ¿ok? Daños en muros de diafragma de mampostería en marco de acero. Acá podemos ver toda la falla del marco del muro, cómo se está dando. Muy similar, si nos damos cuenta, al tema de las placas. Igual, marco puerta, marco ventana, se unen. Acá hubo una columna, y a pesar de que hubo una columna, miren cómo las grietas tratan de encontrarse y siempre se ubican o se encuentran en el centro. Siempre se encuentran en el centro. Son fallas ya comunes o típicas estudiadas, pues, ¿no? Acá dice, daño en mamposterías sin refuerzo alrededor de la cobertura. Lógico, tiene que haber una especie de enmarcado o de columneta, y vigueta que puedan unir y así evitar estas fracturas que se muestran aquí en las imágenes. Tenemos el diseño de muros de mamposterías, daños en muros de mamposterías. El daño por cortante, bueno, son las fallas típicas. Daño por cortante, por compresión, también por el asentamiento. Hay diferentes tipos de daños donde acá vamos a
a checar, pues, ¿no? Cómo es que estas se producen. En este caso, esta más parece por falta de arrastramiento, ¿vale? Porque si hubiese habido una muy buena columna acá, esto no tendría por qué haber colapsado. En este caso, acá en el sismo de... ¿Qué este sismo? El sismo de Tapachula en Chiapas del 2014. Estas son ya las fallas que se encuentran en las columnas, ¿no? Perdón, en los muros de mampostería. Acá más fallas de muro de mampostería, donde dice mampostería sin refuerzo. Ah, ya, este es simplemente mampostería a la antigua, por así decirlo. Cuando simplemente nuestros antepasados, no, en los años 1982, si no mal recuerdo, ¿no? Es cuando hice un estudio del método de Beneini-Petrini, se dio a conocer, ¿no? Que antiguamente los diseños o las edificaciones eran de pura mampostería, o sea, de ladrillos atados, por así decirlo, ¿ya? Acá también podemos ver estas fallas, ¿no? Y mira cómo pasa la tubería, cómo pasan las tuberías. Acá se pueden ver las tuberías y esto es la que genera, pues, ¿no? Esas fallas, que la grieta pase por esos lados, porque no hay una buena unión de tabiquerías, ya que han sido cortadas para que las tuberías puedan subir, pues, ¿no? Daños por cortante en muros de mampostería huecas mal reforzados, ¿no? Aquí vemos las fallas de mampostería que se dan. Por lo general, estas fallas diagonales son ya las fallas finales de un elemento estructural. Vamos a ver las irregularidades de piso blando y piso débil. En este caso, planta baja flexible. ¿Cuándo se ve esa planta baja flexible? Bueno, por lo general vemos eso en los hostales. Cuando los hostales hacen su primer piso para el tema de cochera, vemos que las columnas tienen que ser las menos robustas, ¿no? Para que puedan aprovechar el mayor espacio posible. Aquí podemos ver ese tipo de fallas. ¿Por qué? Por ejemplo, acá. Arriba hay gran peso y abajo lo único que lo sostenían eran estas columnitas. No había muro, no había nada. ¿Por qué? Porque querían aprovechar la parte baja como si fuera cochera, pues, ¿no? Que no está mal, pero obviamente tienen que ver cierto cálculo, diseño, cumplir ciertas características. No todo 100%, no todo el área al 100% se puede aprovechar. Acá vemos las fallas del tema de las cimentaciones, asentamiento, como es que la parte de esta esquina se ha asentado e incluso ha quebrado el piso, la acera que se ve en la parte superior, y mira cómo la junta sísmica se ha ido disminuyendo porque se ha ladeado en ese sentido. Acá vemos cómo la falla de la cimentación también es un tema muy crucial. Mira, la edificación técnicamente está enterita por este lado, pero la cimentación ha hecho que esto de acá se voltee. La otra edificación sí ha tenido los daños, pues, ¿no? Y listo, eso serían todo hasta este video. En el siguiente video vamos a continuar, me parece ya, con el tema de los planos. Vamos a ver el tema de predimensionamiento y todo lo que abarca este primer capítulo. Algo que quiero detallar es que más adelante les voy a traer un módulo de diseño de puentes, más o menos a mitad de este mismo curso que se está dando en el canal de YouTube. Sin más, me despido. Éxitos, compañeros. Cuídense.